Todos somos el resultado de lo que hemos pensado. Esta es una frase muy antigua, se la atribuyen a Buda, el principal pensador, filósofo, poeta, líder espiritual, cualquiera de estas definiciones para lo que el budismo representa en todo el mundo. Ahora, esa misma frase puede ser puesta en duda si nos atrevemos a un ejercicio que es el de filosofar. Hace un ratito, en la segunda parte estamos ahora, pero en la primera te contamos qué pasa con el relato, qué pasa con los políticos, qué es lo que existe y qué es lo que se cree que existe. Y ahora lo vamos a seguir haciendo con Nemrod Carrasco, que es el filósofo que inspiró la serie catalana Merlí. Además es docente, es profesor en la Universidad de Cataluña, en esa misma materia, en filosofía. A él le preguntamos, ¿qué es filosofar? Filosofar básicamente es descreer. Es la capacidad que tengamos de distanciarnos de nuestras propias creencias, sobre todo para intentar problematizar pues, muchos de los valores, de las ideas, de los prejuicios que nos han inculcado y que nos han obligado a creer en la realidad en la que vivimos, ¿no? Yo creo que eso sería lo fundamental, lo más importante. Hacemos filosofía cuando tenemos capacidad para distanciarnos de nuestras propias creencias, ¿no? En lugar de asumirlas de un modo absolutamente acrítico, ¿no? Podemos problematizarlas y podemos ver hasta qué punto no es que tengamos creencias, sino que las creencias son las que nos tienen a nosotros. Y cuando eso sucede, tenemos un problema. Se cierra la mente porque toma la creencia como lo que es verdad. Y cuando tomamos la creencia como lo que es verdad, automáticamente dejamos de hacer preguntas. No basta con preguntarnos si estamos haciendo las cosas bien, es decir, si estamos reflexionando sobre lo que hacemos. Hay que adoptar actitudes, no solamente preguntas o formas de pensar, actitudes. Una de las actitudes, provocar. ¿Sirve provocar para filosofar? Bueno, primero que nada, ¿qué es provocar? A mí me gusta mucho la palabra provocar, aunque se ha banalizado quizás un poco el término, porque provocar en latín significa sacarle a uno de sí mismo. El provocare significa que hacer que uno deje de estar en sí mismo, ensimismado, si me permite la expresión, y sacarlo. Y eso es lo que hace la palabra del filósofo. La palabra del maestro, la palabra de aquel que nos enseña, es una palabra que te descoloca. Y al descolocarte, hace que ya no estés ubicado, o que como mínimo los referentes ya no los tengas tan claros y tan definidos. Por eso me parece que es importante que la palabra provoque. Donde hay provocación, tiene que haber en aquel que es provocado el desconcierto. Y sin desconcierto no hay pensamiento posible. Si tenemos las cosas muy claras, difícilmente las pensaremos. Al contrario, las aceptaremos como lo que hay. Y si hay algo contra lo que se revela el pensamiento, es contra esta tendencia a pensar que la realidad es todo lo que hay. Eso no es cierto. Cuando uno empieza a hacerse preguntas, a lo mejor está filosofando bien, pero eso no implica sentirse bien. ¿Puede aparecer la angustia en el acto de filosofar, en la vida? Muchas veces me objetan cuando les planteo esa situación de que la filosofía te sitúa en un territorio angustioso, ¿no? A base, diríamos, de descreer, muchas veces parece como si uno se sitúa en un territorio de nihilismo más absoluto, ¿no? Como si no hubiera ningún lugar al cual poder agarrarse, ¿no? Como si la interrogación llevada hasta el final te situara, ¿no? En un mundo en el cual ya no hay asidero posible, ¿no? El abismo más absoluto. Y es posible que eso suceda. No digo que no sea así. Pero a veces también pasan otras cosas. Y es que al final de ese interrogatorio, también muchas veces se puede producir una especie de sentimiento extraño, de alegría, que tiene lugar cuando uno es capaz de verse ante el espejo y decirse a sí mismo, sin ningún tipo de culpabilidad y sin ningún tipo de énfasis melodramático, joder, qué estúpido soy, ¿no? Qué idiota soy, o qué boludo soy, ¿no? Como diríamos. Eso es liberador. Es liberador. Es liberador. Es liberador que uno se pueda decir a sí mismo qué estúpido soy, ¿no? La filosofía, si puede convertirse en un ejercicio compartido, es precisamente porque puede ser realizada por gente que tenga el coraje, ¿no? De decirse a sí misma
qué estúpida que soy. Eso es el psicoanálisis, de hecho. De hecho, el psicoanálisis y la filosofía tienen un territorio compartido, porque el psicoanálisis, si lo tomamos en el sentido más puro de la palabra, significa disolver el alma. El análisis, que es la descomposición de eso, de lo que partimos en los elementos más ínfimos, en el fondo lo que pretende es eso, que es un ejercicio de descomposición, ¿no? De disolución del yo. De disolución del yo en un sentido muy evidente, que es cuestionemos aquellas creencias, aquellas ideas, aquellos valores que constituyen nuestra identidad. Disolvemos nuestra identidad y tratemos de liberarnos de ella, ¿no? Al menos unos instantes, ¿no? Cuando uno empieza a plantearse dudas, es lógico que aparezca lo más fundamental o lo que de más chicos hemos aprendido, y aparece la pregunta sobre la sexualidad, necesariamente. Si tiene una especie de dirección natural o si es una convención social, si tiene que ver con modelos de sociedad. Bueno, de esto también habla, porque está íntimamente relacionada la sexualidad con cómo se construye la sociedad y cómo se tejen las relaciones dentro de una sociedad. Cuando aparece un tema difícil, de difícil debate público, por ejemplo el tema del aborto, aparecen detrás e hilvanados muchos otros temas que tienen que ver directamente con la sexualidad. A ver. Por supuesto, pretender que en la sexualidad podemos encontrar todavía atisbos de una presunta naturaleza, eso es autoengañarse. Es un constructo, es una cuestión que nace, ¿no? Dentro de un orden estrictamente cultural. Y quien mejor lo ha explicado esto es Foucault. Foucault tiene una historia de la sexualidad que muestra perfectamente hasta qué punto eso se ha convertido en un dispositivo y un instrumento y una herramienta del poder. Y es realmente muy esclarecedor ver de qué manera la sexualidad no tiene nada de neutro, para nada, para nada. Y yo celebro muy vivamente, ¿no?, que discursos como el feminista, en el sentido más amplio de la palabra, estén comenzando a abordar esta problemática, ¿no?, del modo que se merece. Es una cuestión que tiene mucho seguimiento y respaldo mediático más allá de las fronteras, entre otras razones, no solo por el estupor, ¿no?, que genera que una sociedad como la Argentina, ¿no?, debata cuestiones de esta naturaleza, sino sobre todo y fundamentalmente porque desde el 8M algo ha cambiado, algo ha comenzado a moverse. Y les guste o no a determinados sectores de la sociedad argentina todavía demasiado anclados en ideales excesivamente conservadores, eso va a cambiar. Todos necesitamos guías y siempre viene bien que alguien nos tire una pista. Por dónde empezar o cómo continuar si ya estamos en este camino de filosofar, ¿no? Y bueno, lo más interesante es escuchar a Nemrod, a ver qué piensa, qué autores lo han motivado, lo han inspirado. Alguno puede servirte a vos, a mí, a cualquiera. Hay muchos, la verdad, a lo largo de la historia del pensamiento, escoger 1, 2, 3 es extremadamente complicado. No sé, a mí me gusta, por ejemplo, mucho el Sócrates que nos muestran los primeros diálogos de Platón. Me gusta también mucho un escritor español que se llama Miguel de Unamuno, ¿no? Un autor que hacía del pensamiento el estar en guerra contra uno mismo, ¿no?, contra sus propias entrañas, ¿no? Me gusta también mucho Antonio Machado, tiene un libro precioso que se llama Juan de Mairena, porque Machado, aparte de ser un excelente poeta, es un excelente ensayista, ¿no? Y el Juan de Mairena es un libro absolutamente delicioso, además lo puede leer cualquiera y utiliza la estructura del profesor y del alumno de una manera sumamente sagaz, ¿no? Y a nivel de lo que sería la filosofía contemporánea, pues autores como Walter Benjamin, como Theodor Adorno, y a pesar, diríamos, de sus locuras, pues ¿por qué no decirlo? Un autor mainstream como Zizek, a mí me parece un autor que cuando no desvaría, pues es capaz de decirnos cosas realmente muy penetrantes y muy sagaces intelectualmente. Nos vamos a quedar con lo más importante y lo más rico, lo que más puede aportar este programa. Para quienes lo hacemos, todos pensamos en lo mismo. La imposibilidad de entregar certezas o respuestas es reemplazado por algo más útil, que es hacerse las preguntas correctas. De eso se trata, filosofar, y te invitamos a que lo hagas,
a través nuestro, a través de nuestras redes sociales. Estamos en todas, en Instagram, en Facebook, en Twitter. En nuestro canal de YouTube podés volver a ver el programa que acabas de ver. Para nosotros será un honor acompañarte en el difícil camino de hacerte las preguntas correctas. Hasta la próxima.